Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les voy a dejar un par de videos sobre el último tema teórico práctico de este cuatrimestre. Es un tema nuevo que voy a dar en realidad por primera vez, ya que nos quedan varias clases. Es un material que necesitan para los que tengan que ir al final para saberlo, por supuesto, obviamente todos lo tienen que saber y ver, pero principalmente los que tengan que ir al final y bueno, rendir alguna pregunta sobre esto. Se trata de narratología. En realidad, por supuesto, narratología, como su nombre lo indica, implica el estudio de la narración, ¿no? Es algo muy amplio, abarca muchos conceptos, muchas teorías, muchos autores y también, por supuesto, lo interesante es que abarca distintas formas de narración desde lo literario, audiovisual, crónica, incluso la narración en la vida cotidiana, etcétera. En los mitos, en la antropología, etcétera. Bueno, esto es un tema sumamente interesante, pero lo que yo voy a tratar de hacer en estos dos videos y además en el pequeño apunte que preparé especialmente para que lo lean, que es muy breve, son 6 páginas, pero creo que es útil. Bueno, es simplemente en este primer video desbrozar algunos conceptos, básicamente. Y después, en el segundo video, vamos a ver una relación importante entre dos de esos conceptos. Estos conceptos, repito, los van a ver con diversos nombres según los autores. Pero lo que importa es entender qué significa, cuál es la definición, el sentido de cada uno de ellos. Y son, bueno, básicamente narración, historia y relato. No importa el orden, pero están relacionados los tres, por supuesto. Vamos a reservar la idea de narración para el hecho de narrar, un poco también lo que implica la palabra, ¿no? La narración como producción de relatos. Y a veces se usa narración como sinónimo de relato, por eso los quiero diferenciar. No está mal, se puede hablar de narraciones extraordinarias como el libro de Poe, y en ese caso son relatos, pero prefiero reservar la palabra y el concepto de narración como el hecho de estar contando algo. Y por tanto producir un relato concreto, que justamente el relato va a ser un conjunto de enunciados que tienen ciertas características. En realidad muy sencillas, porque nosotros fuimos aprendiendo cuestiones sobre lo que es un relato con una estructura dramática, ¿sí? Así que eso es otro tema, pero de alguna manera fuimos viendo lo que es una sucesión de hechos ordenados en el tiempo, de determinada manera, etcétera. De hecho, un relato puede ser muy simple. En lingüística, un relato puede ser un verbo nada más, ¿no? Se murió, es un relato. ¿Sí? O nació, lo contrario. Bueno, eso es un breve relato. Los verbos en realidad son relatos sumamente abreviados. Por supuesto que lo que necesitamos es estudiar relatos más complejos, más extensos, con otras características, ¿no? Ahora olvidándonos un poco de la estructura dramática. Ahora, si el relato es el enunciado, ¿no? Perceptible, o visible, o audible, en los relatos orales, por ejemplo, ¿no? De las tradiciones, etcétera. ¿Qué es la historia? Bueno, la historia es lo que el relato relata, si lo que el relato cuenta o narra, algo así como el contenido, ¿sí? Lo que está más allá del relato. El tema es que la historia nunca se puede ver, o sea, acceder a ella, si no es a través de un relato. Existe de una manera que podríamos llamar virtual. Podríamos decir que es lo real, pero no todos los relatos remiten a una historia real, porque pueden ser ficcionales totalmente. Podemos dar un ejemplo eh, sacado supuestamente de la realidad para que se entienda, ¿no? Esto está también en el texto que escribí especialmente. Pero, por ejemplo, si uno toma la vida de una persona famosa, un prócer, Bolívar o San Martín o quien sea,
¿no? Bueno, la vida de esta persona, que suponemos que existió, que bueno, hay testimonios de que existió, etcétera. Bueno, esto sería la historia. Ahora, ¿qué sería un relato sobre estas personas? Bueno, lo que a veces se llama biografía, ¿no? La biografía sería un relato sobre la vida de una persona. Y esa de la vida de una persona es la historia. Lo que nosotros tenemos son relatos. Puede haber muchísimos relatos, y de hecho hay muchísimos relatos sobre San Martín o sobre Bolívar, ¿no? Piensen en la cantidad de películas que hay sobre San Martín y la cantidad de biografías que hay de Bolívar. Hace un tiempito salió una de John Lynch, un historiador inglés, que tiene como 1000 páginas, ¿no? Bueno, pero hay un montón de biografías de Bolívar. Ahora, la historia es una sola. La vida de Bolívar es una sola. La vida de San Martín es una sola. Pero relatos puede haber muchos, contados de diversos puntos de vista, incluso algunos más ficcionales que otros, porque puede ser una historia tomada desde una novela histórica, como se dice. Entonces ahí se pueden imaginar cosas que quizás no sucedieron, etc. Ahora, este esquema es aplicable a cualquier relato. El relato cuenta una historia que está supuestamente fuera de él. El problema es que esa historia es, repito, inaccesible, tiene una existencia, como dije antes, virtual, imaginaria, hasta fantasmal, si se quiere, porque si yo agarro, por ejemplo, un relato, cualquiera, una película, como hicimos, por ejemplo, en el primer trabajo práctico, que era una storyline, y digo, bueno, voy a resumir tal película. Bueno, pero en realidad la estoy contando también. O sea que ese storyline también es un relato, no es la historia, ¿sí? Es el argumento, sí, sí, es verdad, pero resulta que es un relato sobre la historia o sobre la película que a su vez cuenta una historia. Entonces, no es la historia, porque cada uno de nosotros puede hacer un storyline distinto además, ¿sí? En cambio, la historia es una sola. A veces es difícil saber qué es lo que cuenta una película o una novela. Hay, por supuesto, relatos que son sumamente difíciles de entender. Uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Bueno, no importa si no lo entiendo, pero eso que pasa es la historia. ¿Cómo lo cuenta el relato? Bueno, ahí está el problema. ¿Sí? En todo caso, el relato lo cuenta de determinada manera. Ahora vamos a ver, para clarificar un poco más esto, en el segundo video, vamos a ver las relaciones entre el relato y la historia, con algunos ejemplos que, bueno, además un cuadrito sinóptico que probablemente ayude a entender un poquito mejor las relaciones y las diferencias entre ambas instancias, ¿no? Y ambos conceptos. Abandonamos el de narración, que nos llevaría sin duda a otro terreno, terrenos muy interesantes, por ejemplo, quién narra, desde dónde se narra, si el narrador es oral o es un autor, bueno, eso es otro problema, pero nos va a interesar ahora la relación entre relato e historia. Y eso tiene que ver también con muchos conceptos que hemos visto antes, ¿no? Como el flashback, por ejemplo, u otros conceptos que hemos visto desde un sentido, por supuesto, más práctico, ¿sí? Pero esto también es interesante desde el punto de vista práctico, porque enseña a estructurar un relato en función de la historia, ¿sí? Y también analizarlo, por supuesto, pero a nosotros como guionistas no nos interesa analizar, salvo para aprender, nos interesa poder escribir, poder producir el relato, ¿sí? El análisis, en todo caso, es a posteriori o un nivel de reflexión sobre ese relato y sobre el relato de los otros que nos permite, repito, aprender. Pero bueno, este video lo dejo acá y empezamos después con el segundo video. ¿Mm? Gracias.